Buen día a todas las personas que se están conectando en este momento. Muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un día muy especial. Estamos muy contentos poder presentarles hoy esta herramienta de monitoreo que hemos venido trabajando desde el año pasado, liderado desde Transforma y en colaboración con otras tres organizaciones en la región, que son Chile Sustentable, Instituto IDEA de México e Instituto Talanoa de Brasil. El día de hoy lo que les queremos presentar, perdón, los resultados que hemos logrado con la herramienta en sí. Vamos a navegarla un poquito en línea con ustedes para que vean pues cuál es la página donde se va a encontrar la información. Y luego vamos a tener un panel de expertos con las organizaciones que hemos estado participando en el desarrollo de esta herramienta. La herramienta responde a analizar el progreso de los países, de cuatro países en la región, que son Colombia, Chile, México y Brasil, respecto a las metas energéticas del balance mundial que se adoptó en la COP28 y dos dimensiones adicionales que son inversiones en transición y justicia en la transición. Un disclaimer, la dimensión de justicia hoy no la estaremos lanzando, esta se va a lanzar la información a principios de junio, pero pues para que sepan que eso es como todo el paquete que estamos analizando en esta plataforma. No hay de más detalle a lo que vamos a hablar el día de hoy. Le voy a pasar la palabra a mi colega Santiago Barbosa. Santiago es economista y ha hecho parte del desarrollo, liderando todo el desarrollo de la herramienta eh, a- y pues la modelación también de sistemas energéticos desde su conocimiento macroeconómico. Entonces, Santi, no siendo más, te doy la palabra. Y Hola, bueno, listo. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación y a todas las personas que se conectaron. Bienvenidos a este espacio y gracias por interesarse en la herramienta. A continuación les voy a hacer una presentación y quisiera, entonces, en caso de que no se vea, de pronto me comentan, pero acá ya se vería. Y si tienen, acá ya estamos bien, esto, sacar acá, sacar acá, presentar y pantalla completa. Ahí se ve, se ve bien, ¿sí? Y yo estoy hablando, Sí, se ¿cierto? está sí, viendo ya bien. se ve. Listo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya entrando un poco en materia, como les venía comentando Ana, esta herramienta lo que busca es poder mostrar y presentar una evaluación sobre cómo va la transición energética justo en América Latina. Y más allá de ser una herramienta de evaluación, también es una herramienta de monitoreo que se desarrolló en una gran cantidad, pues, en sociedad con Chile Sustentable, con Instituto Talanoa y con IDEA, pues, a lo largo de prácticamente un año. ¿Cuál es el objetivo de la herramienta? Es monitorear y evaluar el avance de la herramienta de los países de América Latina en la transición energética justa, identificar, para poder identificar compromisos, qué brechas existen, qué oportunidades de mejora presentan estas brechas, cómo se puede fortalecer la toma de decisiones y la implementación de acciones que garanticen precisamente una transición efectiva, inclusiva y sostenible. Y la razón por la que nosotros consideramos que esta herramienta permite alcanzar estos objetivos es porque a partir de datos y una evaluación completa de las dimensiones que les vamos a presentar más adelante, permite tener como una visión un poco más integral de la transición y también permite identificar dónde se encuentran retrocesos importantes o avances importantes. ¿Qué son las dimensiones? Y nosotros, ¿qué fue lo que quisimos plantear con las dimensiones? ¿Y qué es lo que estamos midiendo? Como mencionó Ana, unas de ellas ya provienen del primer balance mundial del GST que se adoptó en la COP28 y otras, digamos que las planteamos porque consideramos que aportan información muy valiosa de lo que es la transición energética justa, partiendo desde los más claros o los más directos, que son entrada de energías renovables, que mire la capacidad instalada de energías renovables en los países, que cómo está el despliegue de este tipo de tecnologías, la eficiencia energética como la medida, una medida del aumento de las mejoras en intensidad energética, que permite evaluar los países que tanto están avanzando en este rubro, en función no solamente de las tecnologías que puedan tener, pero también del PIB que puedan tener, y por eso las medidas van en función de ese tipo de razones. La salida gradual de los fósiles en los sistemas energéticos, no solamente en los sistemas energéticos, pero también a niveles de balance energético y balance comercial, y la eliminación de subsidios, la eliminación de los subsidios un poco hacia los combustibles fósiles, evaluar
cuál es la participación que están teniendo, hacia dónde se están moviendo y si realmente hay una disminución o un incremento en estos. Y finalmente, y digo finalmente porque es lo que vamos a ver en esta presentación, la parte de inversión en transición energética, donde vamos a ver cuál es la capacidad que se tiene para movilizar recursos financieros hacia la implementación de la transición energética justa. Esta es una dimensión que es compleja, pero es muy importante porque precisamente es la que permite identificar un poco o anteponerla, ver de manera anticipada cómo va a ser el comportamiento, por ejemplo, de dimensiones como el agua. Como mencionaba Ana, también se está diseñando y se está terminando de trabajar en la dimensión de justicia que se lanzará un poco más adelante. La metodología, ¿qué métricas compone la herramienta? Porque acá no solamente la intención era presentar las series de datos, pero también entender los datos un poco que hay detrás y cómo se comportan, por lo cual se presentaron y se estructuraron índices e indicadores clave para monitorear el avance de las diferentes dimensiones, cada uno en función de lo que requiere cada dimensión. Digamos que no son indicadores generales o como amplios a todos, sino que cada indicador responde a una pregunta muy puntual y para esto se montaron 10 indicadores que, de nuevo, corresponden a la variable cuantitativa de fuentes primarias o secundarias, sobre la que se reporta sin datos, sin cálculos adicionales que presentan los datos como ya se tienen estructurados, índices que permiten combinar varios indicadores y entender su propia evolución temporal, una evaluación por dimensión en la que cada dimensión de manera independiente tiene un examen, por así decirlo, en función de cuál ha sido su comportamiento tendencial, es decir, cómo se comporta cómo se ha comportado la dimensión desde el comienzo de la serie hasta el último dato disponible, el comportamiento interanual en el que se mide el comportamiento de los últimos años para entender si solamente responde a un problema, a qué está respondiendo este tipo de variables, si es algo que históricamente ha sido bueno, pero de pronto en los últimos años decayó, que muestra una baja de compromiso, y una comparación respecto a las metas de referencia en las dimensiones que se tienen, ya que precisamente como hay unas que vienen del balance del GST, hay unas que sí tienen unas metas específicas, otras no. Y finalmente, estas evaluaciones por dimensión nos permiten llegar a una calificación global por país. Una calificación global por país, que es una evaluación integral en función de todas las dimensiones, pero que también permite estandarizar a los países y clasificarlos para entender también cómo va el país en el contexto en el que se encuentra. Puntuación global. Entonces, ¿cómo estamos nosotros midiendo esto que ahorita les estaba mencionando? Entonces, las distintas dimensiones al final son las que construyen la puntuación final del país y cada dimensión, yendo un poco más a profundidad, dentro del componente tendencial tiene dos criterios. Si es un comportamiento desfavorable frente al objetivo de la dimensión, es una calificación de cero. Si es un comportamiento favorable en las características de la dimensión o en lo que busca la dimensión, es 1. Y si el comportamiento interanual, de nuevo, es desfavorable, al igual que en el tendencial, va a tener un puntaje cero, pero si es favorable, puede pasar entre 0 puntos, va a depender de qué tan favorable esté siendo su comportamiento para ver si se ubica en una calificación o de 0,5 o de 1. Luego se realiza una comparación respecto a la meta que se tenga para esa dimensión y dependiendo, porque hay unas dimensiones que no son únicamente un dato, sino hay que tienen más de un dato, dependiendo de si la dimensión tiene o no subdimensiones, va a tener una ponderación que hacerse al interior de la dimensión. ¿En función de qué? En función que cada subdimensión va a tener la misma evaluación que se presentó anteriormente, tendencial e interanual, pero luego se va a promediar en función de la cantidad de subdimensiones que tiene para que la dimensión pueda contener toda la información y el desempeño de sus subdimensiones y que no se esté valorando una por encima de otra. Después de nosotros poder hacer esta calificación para cada una de las dimensiones, se hace una calificación para los países en función de el promedio de los puntajes por dimensión, es un puntaje que posteriormente se normaliza entre 0 y 100 y se agregan los resultados. Se agregan los resultados para ubicar a los países en función de qué, en función del puntaje general que se va a encontrar en un código de colores que cuando se va a entrar a la página encontrarán y es los países que presenten un rezago o un avance insuficiente en su puntaje general y también en su puntaje de las dimensiones, son países que tengan puntajes entre 0 y 33. Aquellos países que presenten un progreso moderado son aquellos que tienen un puntaje entre 34 y 69. Y cuando ya hay países que podemos considerar que tienen un avance positivo respecto a todas las dimensiones mostrado con su calificación general, vamos a encontrar un puntaje mayor a 70 o entre 70 y 100.
¿Qué países analizamos en esta primera aproximación de la herramienta? Nosotros analizamos en función también, en colaboración con expertos locales en cada uno de los países, analizamos Colombia, donde digamos que se presenta una meta de renovables proyectada por Transforma en un documento que pueden leer posteriormente en la página también, donde Colombia encontramos que cuenta con una hoja de ruta de transición energética que se lanzó este año, y una hoja de ruta para hidrógeno. Cuentan también con una estrategia de largo plazo de descarbonización que se llama, que es la estrategia E2050, y la ley tal vez más relevante en materia normativa es la ley marco de energías renovables 1715 de 2015. Entonces, digamos que esto también nosotros nos permite y nos permitió contextualizar todos los resultados y lo que vamos a presentar de los países en función de pues digamos que de su normatividad. Para el caso de Chile, trabajamos con Chile Sustentable, como les mencionamos anteriormente. Chile presenta una meta de energías renovables de 47,08 gigavatios, y en Chile ya encontramos acuerdos como el acuerdo voluntario para la salida de plantas térmicas, en este caso 28 para 2040, donde ya hay un avance en 11 y falta pues, una remediación de pasivos ambientales. Existe una estrategia nacional de transición socioecológica justa que se va a publicar en el transcurso del año, y el sector eléctrico pasó a ser el principal emisor de gases de efecto invernadero a estar detrás del transporte en 2024, lo que también nos permite contextualizar los resultados un poco, que vamos a ver más adelante. Para el caso de Brasil, nosotros presentamos un ejercicio, también se presenta una meta de energías renovables proyectada por Transforma en el mismo documento que pueden encontrar el de Colombia, de 276,92 gigavatios. Y en Brasil encontramos que existen políticas como la Política Nacional de Transición Energética, que se presentó en 2024, el Plan Nacional de Transición, el PLANTE, y el Foro de Transición Energética Nacional. Y se presentó también en una NSA 2035, se indicó que el país espera alcanzar una neutralidad climática para el 2050, lo que nos permite también identificar compromisos climáticos para luego contrastarlos con los datos que se pueden encontrar en la herramienta e identificar el tipo de brechas que mencionamos al comienzo como objetivo de la herramienta. Finalmente, para el caso de México, se encuentra una meta de 73 gigavatios que fue proyectada y sugerida por IDEA, nuestra organización par en México, y encontramos que también tiene normatividad importante en donde tienen una ley de transición energética del año 2015, reformas estructurales al sector energético que se han ido adoptando o se espera que se comiencen a adoptar en 2025, y un compromiso explícito de reducir en un 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Teniendo este marco como claro de los países, se entra a revisar los datos de lo que es la información, a ver cómo se está comportando y realmente qué es lo que ha pasado en cada uno de los países. Comenzando por el caso de Colombia, en Colombia lo que encontramos es que su calificación general es de 50 sobre 100, es decir, que es un avance, no es el avance que uno quisiera ver. Y al entrar a mirar las dimensiones, nosotros encontramos diferentes aspectos, y es que Colombia en el tema de energías renovables está avanzando bien, no tan bien como para llegar a 100, pero está avanzando bien, digamos que está desplegando energías renovables de manera creciente, lo cual también está un poco está alineado con los comportamientos en eficiencia energética en función de la intensidad energética y el índice de mejora de esta eficiencia. Por lo cual las primeras dos dimensiones las vamos a encontrar en color verde, porque según nuestro rango de color cualifican ahí, y son unas dimensiones que avanzan bien. Sin embargo, cuando nosotros entramos a evaluar las siguientes tres dimensiones, encontramos que ya existen brechas importantes a las que vale la pena poner la atención porque terminan siendo muy relevantes. En el caso de salida de fósiles, donde se está contabilizando la importación, la exportación de hidrocarburos en la producción y su consumo, es decir, balanza comercial y balance energético, encontramos que el desempeño no es suficiente, es un comportamiento que da una calificación de 31 sobre 100, lo que presenta una gran brecha frente a las metas que se quieran plantear. Esto en el marco de qué? En el marco de la economía del país, precisamente. Sobre la salida de subsidios, se entiende que en Colombia hay un fondo de estabilización de precios del combustible que hace que se destinen una gran cantidad de recursos para este tipo de fondos. Sin embargo, no es un esfuerzo suficiente y eso no se evidencia en los datos, por lo cual los subsidios de producción y consumo no muestran ese comportamiento decreciente que uno quisiera ver, por lo cual la calificación es 0 sobre 100. Y finalmente nos lleva a la última dimensión, en donde la inversión en energías renovables nos muestra una calificación de 38 sobre 100, donde no es lo suficientemente baja para pensar que es una calificación insuficiente, no es un esfuerzo
necesario, pero es un esfuerzo que todavía resulta insuficiente frente a las necesidades del país. Por esta razón, Colombia obtiene un puntaje de 50 sobre 100. ¿Qué encontramos? Que los renovables tienen una trayectoria sostenible, pero falta un mayor impulso. La tasa anual de eficiencia energética supera la meta global. La producción de combustibles ha caído, pero el consumo se ha mantenido constante y las exportaciones e importaciones se han mantenido casi constantes con una tendencia ligeramente creciente. Incremento en subsidios a producción y consumo y las inversiones en energías renovables necesitan un impulso más significativo. Para el caso de Chile, Chile es un país que tiene una calificación, como ven acá, superior a la de Colombia, que prácticamente con un comportamiento muy similar en las primeras dos dimensiones. En Chile, la capacidad instalada y la eficiencia energética está avanzando de manera significativa. La salida de fósiles acá es importante caracterizar que Chile no es un país netamente productor de fósiles porque pues, no hace parte de su dinámica económica, pero digamos que en aspectos como la producción y el consumo no muestran un resultado satisfactorio y en la salida de subsidios y en la inversión se encuentran resultados que no son lo suficientemente malos para que entren en un rubro rojo, pero que también muestran un campo de mejora significativo, lo que lleva a que la dimensión o que en general Chile tenga una puntuación de 67 sobre 100, liderada por los siguientes hallazgos, en donde tenemos que la trayectoria de progresión, las entradas renovables es suficientemente buena, es alineada con la proyección de trayectoria de progresión sostenible. La tasa de mejora efectiva de eficiencia energética supera la meta global bastante, por bastante digo. La importación de fósiles aumentó en cerca de dos veces entre 2020 y 2023, pero el consumo no sigue esa tendencia, e incluso entre el 2022 y 2023 es contraria, mientras que en los subsidios se encuentra una reversión en la tendencia de subsidios, en donde ha comenzado a disminuir, pero digamos que el comportamiento histórico había sido un poco creciente, lo cual muestra que el comportamiento no sea una calificación de 100. Y la inversión en energías renovables, si bien tuvo un pico en 2019, no ha mostrado un comportamiento tampoco sostenido que se alinee con lo que uno necesitaría para tener una calificación cercana a 100. En el caso de Brasil, es un país que la calificación general vamos a encontrar que se encuentra cercana a la de Chile, pero el comportamiento es muy diferente. El comportamiento, si bien en Brasil tiene una capacidad instalada de renovables con un buen comportamiento, no muestra el mismo comportamiento en, digamos, su mayor pecado, por así decirlo, en las dimensiones lo vamos a encontrar en la dimensión de inversiones. ¿Por qué? Ya vamos a entrar un poco a ver los hallazgos, pero también encontramos que es un país que en la salida de subsidios ha presentado un avance importante, que en eficiencia energética no se ha comportado tan bien como los anteriores, pero igual se encuentra en un momento donde los datos permiten vislumbrar de pronto que más adelante pueda entrar. Y en la salida de fósiles sí muestra un comportamiento en el que hay un gran campo de mejora. ¿En función de qué? En función que la tasa, para los temas donde encontramos en la gráfica anterior los amarillos, si nosotros vemos la tasa anual de mejora de eficiencia energética se encuentra por debajo de la meta de 4%, que es la meta global, y tenemos asuntos en la dimensión de salida de fósiles, donde la producción de fósiles tiene una tendencia creciente desde el 2002, desde el comienzo de la serie, lo que nos muestra que en 2018 también se volvió un exportador neto y la importación y la exportación van de la mano. Entonces se mantienen los dos crecientes, pero es un exportador neto. Entonces ahí hay un campo de mejora dentro de la dimensión bastante importante y por eso es la dimensión, una de las dimensiones donde hay un margen de mejora. ¿Cuáles son lo que ha pasado con los subsidios al consumo? En este caso se han disminuido de manera significativa y cada vez más cerca eh, a producción. Y finalmente, cuando vemos la dimensión de inversión en energías renovables, es donde encontramos que es donde vimos el puntaje más bajo para el caso de Brasil, vemos que responde a que hay una caída de cerca del 15% en el último año para renovables frente a un incremento que sí se está dando en el sector petrolero de 36%. Entonces, vemos, esa es la razón por la cual la dimensión comienza a mostrar un resultado, es el que lleva a que el resultado sea el presentado. Para el caso de México, en el caso de México encontramos que la puntuación ya no se encuentra tan cerca del rango de Brasil y de Chile, sino más cerca del rango de Colombia, con una calificación de 49 sobre 100, explicado principalmente por las dimensiones de inversiones y eficiencia energética, un poco por la salida de fósiles, ya que estas son las que se encargan de contrarrestar el comportamiento que presentaron tanto la salida de subsidios como el despliegue de capacidad instalada de energías renovables. ¿Por qué se da esto? Vamos, responde mucho a las dinámicas internas del país, pero la inversión, precisamente lo que presenta y lo que podrán ver más adelante cuando consulten la herramienta,
Es una inversión, es una serie en la que se encuentra una tendencia creciente no solamente en los últimos años, pero a lo largo de toda la serie histórica, lo cual permite prever que tal vez hacia adelante la capacidad de instalar renovables pueda no crecer. Pues ese es el tipo de usos que se le pueden dar a la herramienta y por eso, para el caso de México, lo que encontramos en esas dimensiones es que este necesita primero acelerar un ritmo de reducción de intensidad energética de manera significativa. De hecho, se encontró en el rango negativo para uno de los últimos datos para poder superar las mejoras anuales promedio al 4%. Para el caso de la salida de fósiles, se prevé un consumo de gas natural hacia la baja, por lo cual eso podría prever que la dimensión hacia adelante pueda tener resultados positivos. Y digamos que el tema de inversiones responde mucho a la tendencia, a la incertidumbre jurídica para los nuevos proyectos privados. Entonces acá uno nos permite tratar de entender de manera general cómo es que se ubican los países y tener información también disponible para que se pueda utilizar para diferentes usos, lo cual nos lleva a los usos de la herramienta y a qué es lo que se quisiera brindar apoyo con este tipo de iniciativas y de proyectos, donde el primero es facilitar acceso a información para tomadores de decisiones y formuladores de política. Se sabe que la información en transición energética no siempre está muy disponible y siempre toca ir a buscar muchos lugares. Esto provee esa facilidad. Proveer una metodología estándar que permita analizar un país en el contexto de la región. Entonces ya no es solamente mirar Colombia con Colombia, pero también ver cómo está Colombia frente a Brasil, Chile, México en este caso. Y finalmente establecer un marco conceptual que permita dar argumentos para apalancar políticas en dimensiones rezagadas, como el caso de inversiones en algunos países, el caso de eficiencia energética en otros, que es algo que ya responde precisamente al contexto de cada uno de los países dentro de la región. Con esto se cierra esta parte de la presentación. Les agradezco los que hayan escuchado y las preguntas las pueden ir dejando por el chat. Creo que ya me iba dejando, entonces, porque hasta ahí Vale, voy. vale, Santiago. Muchísimas gracias por este recorrido sobre lo que es la herramienta y los resultados que hemos ido consolidando. Simplemente para también aclararles a las personas conectadas que esta es una versión que nosotros estamos probando y va a estar con mejoras continuas. Y vamos a estar refinando también los indicadores e índices que hemos estado definiendo. Entonces, al momento de navegar la página y consultar la información, les agradecemos si llegan a tener alguna retroalimentación al respecto, nos la puedan comunicar a través del correo del espacio, pues para enviar información o inquietudes al respecto de la página, que nosotros vamos a seguir realizando dichas mejoras. Entonces, cualquier retroalimentación es bienvenida. Esto es un primer ejercicio también que estamos haciendo para poder evaluar estos progresos de los países y pues entre una construcción conjunta con las organizaciones que les mencionamos desde un principio. Bueno, ahora, bueno, igual vuelvo y les hago la invitación a dejar preguntas en el espacio de preguntas y las vamos contestando respecto al uso de la herramienta y los resultados que hasta el momento hemos presentado. Le voy a pasar ahora la palabra a mi colega Juliet Bermúdez. Ella nos va a ayudar a navegar la página en vivo para que ustedes vean de la famosa página que les estamos hablando. Adelante, Juliet. Muchas gracias, Ana. Perfecto. Entonces, como ya también hemos visto preguntas en el chat de cómo ingresar a la herramienta se ingresa a través, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Para confirmar. Se ingresa a través de este link, así va la energía.transforma.global. Ahí lo primero que van a encontrar es la pestaña de Home. Tenemos en total 6 pestañas en esta herramienta. En el Home vamos a encontrar un poco los objetivos, algunos datos de interés, como los países que actualmente estamos midiendo, las dimensiones, las organizaciones colaboradoras y más de 15 fuentes consultadas a la fecha. También van a encontrar un resumen de las dimensiones que nos explicaron previamente eh, y también del puntaje global por país. Entonces, este lo pueden encontrar también en la página de Home, deslizando aquí y encontrando pues el país de su interés. Y de igual manera pueden ingresar a las dimensiones en donde hacemos una comparación, ya no por país, sino más regional de qué está pasando. Entonces aquí van a encontrar
una pequeña explicación de las dimensiones y cómo se da la referencia a cada país. Ya vamos a llegar más adelante a esa pestaña. Encontrarán también publicaciones, entre ellas los reportes anuales que vamos a hacer con la información presente en esta herramienta y otras noticias de interés en el sector minero energético en la región, pues, de América Latina. Finalmente en este van a encontrar herramientas adicionales a esta herramienta de monitoreo con un enfoque más nacional dependiendo de los países. Entonces aquí pueden encontrar, por ejemplo, enlace al Observatorio de Transición Energética Justa en Colombia y al Observatorio de Transición Energética de México. Más adelante seguiremos actualizando estas herramientas con la finalidad de que puedan encontrar aquí tanta información como les sea posible por país. Después de eso podemos ir acerca de la herramienta. En este van a encontrar sobre todo el por qué surge esta herramienta, cuáles son los objetivos de desarrollarla. Acá pueden como ahondar un poco más en ello. Y también van a encontrar videos tutoriales que nos explican un poco más de qué va la herramienta, que va a tener de manera detallada próximamente más una explicación de esta navegación como pestaña por pestaña e incluso en este apartado subiremos, por ejemplo, la grabación de este webinar para posterior consulta. También van a encontrar las organizaciones que estamos participando. Como les decimos, somos 4 organizaciones en el proyecto y van a encontrar información de contacto en caso de que quieran, de que tengan algunas dudas sobre la información, de que tengan algún comentario de mejora. Bueno, todo lo recibimos a través de este medio de contacto. En tercer lugar, encontrarán la metodología. En la metodología, como su nombre lo indica, está el detalle de cómo hicimos la evaluación, de cómo hicimos, de dónde salen estos números que estamos presentando y van a poder encontrarla por cada una de las dimensiones. Y un resumen general de dónde vienen estas dimensiones, por qué, cómo les estamos evaluando. Entonces aquí van a encontrar un detalle bastante específico de cada dimensión y de lo general, eh, en donde pueden, pues, cualquier duda con respecto a la metodología que estamos manejando para esta herramienta. Luego voy a saltar rápidamente a publicaciones. Aquí, como les mencionaba, aquí van a poder encontrar los reportes anuales de cada país que vamos a desarrollar y otras noticias, boletines, sí, sobre todo noticias informativas y boletines con respecto a, a la transición energética en nuestros países. Ahora quisiera pasar a las dos que consideramos las más densas o las más importantes en la herramienta por la cantidad de información que contienen. Y empecemos por dimensiones. Aquí van a encontrar cada una de las dimensiones, como les decíamos. En ellas van a encontrar acceso a todas, van a encontrar una explicación de por qué, de los índices y los indicadores con los que lo estamos midiendo, y esto lo van a encontrar por cada una de las dimensiones. Entonces, en caso de que requieran hacer el análisis dimensional y no por país. Aquí también es donde vemos la comparación entre países. Entonces aquí la idea es que todos los países de la herramienta se pueda visualizar cómo está evolucionando esa dimensión ya comparativamente. Entonces, como les indico, entran a cada pestaña, pueden ver esta información y pueden ver el comparativo por país. Y de manera similar podemos entrar a los países. Entonces, como les comentábamos, inicialmente tenemos 4 países. Voy a hacer el ejemplo con Colombia. En este podemos encontrar justamente cuál es su puntuación y al darle ver más, encontramos cómo va, ¿cierto? Cómo va en función a las metas y a las dimensiones que estamos evaluando, cómo va en cada dimensión y también pueden encontrar un resumen del país, del perfil energético, de las metas relacionadas con la transición energética y de la evaluación general, es decir, del número que estamos considerando.
Y asimismo van a encontrar por cada dimensión nuestras gráficas con respecto a ese. Algunos tienen más de una, entonces les recomendamos navegar por acá. Y en estos también van a encontrar un análisis específico de esa dimensión para el país, como sus metas específicas, en este caso de la dimensión de entradas renovables, el avance en esa dimensión y por qué tiene el puntaje de evaluación general. Entonces aquí van a encontrar tanto respuesta a estos valores como a estos valores y un análisis por país intentando explicar no solo el dato y la forma como cuantitativa que se logró a través de las estadísticas, sino también un análisis más interiorizado de qué está pasando en nuestros países y por qué está pasando eso en transición energética. Bueno, no siendo más de la explicación de los países, doy paso a la siguiente parte de- Muchas gracias, Juliet. Muy detallada la navegación de la página. Entonces, en un rato les vamos a compartir el link para que lo puedan empezar a navegar, pero no lo hacemos de manera consciente porque queremos que estén poniendo cuidado al panel que sigue, que es muy interesante. Vamos a tener presentada, va a ser la presentación, perdón, de los panelistas. Como les dije, son las personas que hemos participado en el desarrollo de esta herramienta y cómo desde la visión de cada país, pues estamos viendo la utilidad y la proyección que podríamos tener del uso de la información que estamos presentando. Entonces, contamos hoy con Caio Víctor Vieira, de Instituto Talanoa. Él es profesional en Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia, con especialización en Derecho Público, y en Talanoa es especialista en políticas climáticas, enfocándose en sistemas de energía sostenible, energía renovable, eliminación progresiva de combustibles fósiles, adaptación al cambio climático y diplomacia energética. Bienvenido, Caio. Seguidamente tenemos a Sala Larraín, de Chile Sustentable. Es la directora ejecutiva de Chile Sustentable, es ecologista, profesora y política chilena, fundadora y primera presidenta del Partido Ecologista, que presidió nuevamente entre 2020 y 2023. Ha sido la directora de Fundación Chile Sustentable desde 1997, impulsando la formulación de políticas públicas en torno a la protección del medio ambiente, eficiencia energética y promoción de energías renovables. Bienvenida, Sara. Muchas Eh, gracias. Introduzco ahora a Rosa María Jiménez Olmos, que es ingeniera química y tiene maestría de la misma disciplina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace parte del Instituto IDEA y se desempeña como investigadora asociada senior enfocada en el sector energético, especialmente en eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía. Bienvenida, Rosa. Y finalmente introduzco a mi colega Diana Barba, quien es la coordinadora técnica del programa de diplomacia energética de Transforma, que es ingeniera química de la Universidad de los Andes, con más de 15 años de experiencia en mitigación del cambio climático y es miembro también del roster de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, participando en la revisión de reportes nacionales. Bienvenida, Diana. Bueno, ahora no sé si es normal, pero estamos, no sé si solo veo yo, pero yo estoy viendo un cuadro negro de Juliet. Pues simplemente para que por favor nos Y ayuden. vamos a mandar la votación para Ah, dinamizar. sí. Dale, gracias, Pau. Entonces, tenemos Perfecto. ahora una votación antes de comenzar el panel, para que por favor ustedes rápidamente nos contesten de acuerdo a la información que ya les compartimos, de lo que es la herramienta, de la información que van a encontrar en la herramienta, pues según la pregunta, ¿qué dimensión utilizarían más en su trabajo para incidencia? Entonces, esto no les toma más de un minuto y luego seguimos con el panel. Perfecto, en este momento ya las asistentes están participando de la pregunta. Vamos en un 40% aproximadamente de los participantes respondiendo y la verdad está bastante variado. Em, por ahora la ganadora es inversión en transición energética justa con un 39%, pero estamos a la espera de aproximadamente el 50% de los participantes, entonces esto puede cambiar.
En unos 2 minuticos que terminemos la encuesta les contaré cuáles fueron los porcentajes indicados para cada una de las respuestas. Súper, muchísimas gracias. Vale, entonces vamos avanzando con el panel. Voy a empezar con Diana. Hemos encontrado muchos retos en la construcción de esta herramienta, en la consecución de la información. Em, entonces, si nos puedes contar un poco también desde un nivel general, desde el contexto del desarrollo inicial y el liderazgo que hemos tenido en Transforma para el desarrollo de esta herramienta, pues, ¿cómo los puedes resumir? Adelante, Diana. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Pues dado el poco tiempo que tengo, en efecto voy a hacer primero un recuento de los retos principales en términos de la información. Pues primero hacer un balance o pues mencionar que nosotros priorizamos siempre el tema de las fuentes nacionales, gracias también a la colaboración con las entidades de cada uno de los países a los que les hicimos el seguimiento. Pues también un poco información que tiene que ver con el sector público y el sector privado, que es como que hay también un gran reto y que muchas veces entonces al no tener esa disponibilidad pues se hizo el uso de fuentes internacionales para la información que ustedes ven en la herramienta. Lo primero es cómo contextualizar que definitivamente necesitamos información de calidad para que se genere, no solo le hagamos seguimiento a lo positivo, es decir, como a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con entrar en energías renovables, eficiencia energética, sino también cómo se va desescalando el tema de la economía fósil. Si solo vemos una cara de la moneda, definitivamente no vamos a tener todo la perspectiva de la transición energética justa. Entonces, señalando eso. Por otro lado, voy a hacer como un recuento muy general y luego mis compañeros seguramente ahondarán también en retos de información de países y otros generales que ellos se encuentren por cada una de las dimensiones. En energías renovables, pues ojalá pudiéramos tener información sobre el tamaño de las energías renovables, sobre todo las hidroeléctricas, porque tuvimos una conversación muy interesante sin involucrar las grandes energías hidroeléctricas y las grandes, perdón, plantas hidroeléctricas y pues definitivamente sería conveniente solo incluir las pequeñas centrales hidroeléctricas. El problema es que la meta global que también de triplicar, pues incluye estas grandes tecnologías. En eficiencia energética, pues está el tema de tener una mejor información de país sobre el seguimiento a eficiencia energética a nivel sectorial. En el tema de salida de fósiles, pues hubo también unas discusiones muy interesantes sobre si presentar solo balance energético o balanza comercial versus balance energético. Y lo que encontramos es que pues el tema de las exportaciones y de las importaciones pues también nos da cuenta de la dependencia que puedan tener en términos comerciales los países, sobre todo los países productores. Encontramos que en importación, por ejemplo, todos los países presentan una alza desmedida en 2022 debido precisamente al conflicto de Rusia con Ucrania. Luego está el tema de subsidios. En el tema de subsidios, definitivamente hay que mejorar la información pública y la transparencia con respecto incluso a una lista, como a enlistar o hacer un inventario más bien de los subsidios, porque esto hace que definitivamente se busquen fuentes internacionales. Para que pues, que se haga un reporte de manera más transparente. Y en el tema de inversiones, pues definitivamente hay unos retos aquí en la herramienta vale la aclaración de que estamos solo incluyendo las inversiones en energías renovables, pero vale la pena incluir en el futuro, si se tiene mejor información, por ejemplo, inversiones en energía renovable, perdón, en eficiencia energética. Y sobre todo también es un reto, el reto tiene que ver con la información disponible que hay de inversión privada. Y que pues permita entender en conjunto la dimensión de inversiones en transición energética justa. Asimismo, para el tema de las inversiones, tanto de inversión extranjera directa como de inversión nacional, en el tema de la salida de los combustibles fósiles, porque sobre todo para el carbón, pues muchas veces está agregada con otro tipo de minería y eso pues de por sí ya constituye un reto. Eso en términos generales, entonces ya quiero darle el paso a mis colegas para que puedan complementar esta perspectiva. Muchas gracias.
Diana. Antes de pasar a los demás panelistas, le voy a dar la palabra a Moni para que nos ayude a contar los resultados de la pequeña encuesta que hicimos. Claro que sí, les cuento que los resultados de la encuesta nos dicen que la dimensión que más utilizarían en su trabajo de incidencia en un 42% es la de inversión en transición energética justa, seguida de energías renovables con un 21%, luego de eso va transición fuera de los combustibles fósiles con un 15%, luego con un 12% encontramos eficiencia energética para terminar con un 10% en eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles. Con eso damos terminada la votación. Vale, muchísimas gracias, Moni. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Rosa María para que por favor nos cuentes también con una perspectiva más desde el contexto de México, cuáles son estos retos de información y pues diferentes, sí, como cuáles son esas brechas que también necesitaríamos mejorar en México para poder analizar el progreso del país. Adelante, Ok, Rosa. sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de estar en este panel, además enmarcado por el lanzamiento de la herramienta para los indicadores de transición energética justa. Y bueno, desde México nos unimos a esta iniciativa con entusiasmo y con un fuerte sentido de compromiso, porque como sabemos, la transición energética para que sea verdaderamente justa no basta solo con cambiar la matriz energética. Es indispensable cambiar también la forma en que planificamos, medimos y decidimos con base en información. Y esta información debe reflejar no solo los resultados técnicos, sino también los impactos sociales, económicos y territoriales. La experiencia mexicana nos ha mostrado que uno de los principales desafíos que enfrentamos es precisamente la falta de información integral y oportuna. Aunque el país ha definido metas ambiciosas en energías limpias y eficiencia energética, los sistemas de seguimiento todavía no permiten evaluar con claridad si estas metas se están cumpliendo de forma equitativa. En temas como pobreza energética, acceso diferenciado por género, impactos laborales de la transición o electrificación de comunidades rurales e indígenas, seguimos enfrentando vacíos de información. México no cuenta todavía con un indicador oficial de pobreza energética y si bien existían esfuerzos técnicos valiosos desde instituciones como INEGI, el INEC o la Secretaría de Energía, la información se encuentra fragmentada y con desfases temporales. Sin embargo, con la reciente reforma energética se definieron por primera vez los conceptos de justicia energética y pobreza energética. Esto abre la oportunidad para avanzar en estos temas. La plataforma que estamos ahora conociendo llega en un momento de transformación para México. O sea, en México, como ustedes saben, en marzo se aprobó una reforma energética que, entre otros cambios, incrementa las atribuciones y el control de la Secretaría de Energía sobre el sector eléctrico. Destaca que la planeación energética ahora será vinculante y deberá incluir la justicia energética. Además, establece por ley el Sistema Integrado de Información Energética. Con esto, aunque es complejo, abre la posibilidad de construir un sistema nacional de información energética más coherente, transparente y alineado con principios de equidad. Sin embargo, para que esta oportunidad se concrete, pues se requiere voluntad política para regenerar datos útiles y abiertos, además de alianzas entre gobierno, sociedad civil y academia para interpretar estos datos con una visión social. La participación de México en esta plataforma facilitará el diálogo regional, el aprendizaje conjunto y la rendición de cuentas. No podemos olvidar que la transición energética justa no es un concepto abstracto, es un compromiso ético con quienes han sido históricamente excluidos. Es la posibilidad de que una comunidad sin acceso a electricidad hoy pueda tener energía limpia y confiable mañana. Es la oportunidad de que las y los trabajadores del sector fósil puedan reconvertir sus habilidades y participar del futuro energético con dignidad, y es la promesa de que ninguna persona, ningún territorio quede atrás. Entonces, pues desde México nos sumamos con plena convicción a este esfuerzo regional y estamos listos para contribuir con datos, con experiencia y con apertura para aprender de los demás.
y reafirmamos que si queremos que la transición energética sea justa, debe estar guiada por información confiable, inclusiva y centrada en el bienestar colectivo. Muchísimas gracias. Ujú. Muchas gracias, Rosa María. Es muy interesante cada vez que teníamos discusiones entre los equipos de las organizaciones, cómo entendíamos los contextos particulares. Hay veces encontramos cosas que ni podíamos comparar, que ni siquiera existían en un país, pero en el otro sí. Entonces, esto también ha sido un proceso muy formador para todas nosotras, las personas que hemos participado en la generación de esta herramienta. Entonces, ahora le doy la palabra a Sara para que por favor nos cuentes también desde tu experiencia y perspectiva cuáles son estos retos para Chile. Muchas gracias, Ana María. Un saludo a todos y a todas, y los compañeros de panel también. Eh, Primero, Ana María, yo quería realmente agradecer la invitación de Transforma a poder hacer este ejercicio en conjunto. Yo creo que justamente por las dificultades que ha señalado Rosa María y que me imagino que irá a plantear Cayo, así como lo planteó muy bien Diana, tenemos dificultades en la información generada desde los países y poder comentarla y presentarla en forma conjunta. Porque para un trabajo regional no es suficiente tener información agregada a nivel internacional o de la agencia internacional o de los grupos técnicos asociados a la COP, a las distintas COP. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una iniciativa, es una iniciativa muy innovadora que creo que va a fortalecer mucho la incidencia en la región y al mismo tiempo va a facilitar el diálogo entre nosotros, justamente para esta incidencia y para ver dónde hay oportunidades de colaboración en los distintos sectores, tanto académicos como de la sociedad civil en estos países de América Latina, que yo espero que se vayan sumando también otros países de la región. Ahora, coincido totalmente con el enfoque que tenía Rosa María y en relación al eje y que la votación ahora lo mostró muy claramente. Estamos todos desde la sociedad civil viendo cómo la dimensión de justicia de esta transición, la verdad es que hoy día está siendo un punto álgido en el sentido de poder entregar una viabilidad política para acelerar la transición. Y yo creo que en ese sentido lo que vimos en el ejercicio y particularmente también en el caso de Chile es que tenemos buenas cifras en algunos frentes. Tenemos buenas cifras en el caso, por ejemplo, de Chile en el retiro del carbón, que fue una parte importante de nuestra matriz, pero además constituía un 24% de las emisiones del país, de las emisiones totales de Chile, el 28 carbonero, y por lo tanto era muy, muy relevante, más relevante que el transporte, que en general se lleva el liderazgo en las emisiones en la mayoría de los países. Entonces, yo creo que vimos buenas cifras también en energías renovables, en eficiencia energética, y quiero decir que al menos en el caso de Chile también nos dimos cuenta en los demás países que los avances legislativos fueron muy relevantes para poder tener eh, cuantificación de las metas y los avances en relación a esas metas, tanto en energías renovables como en eficiencia energética. Si Chile no hubiera avanzado en una ley de eficiencia energética hace 4 años atrás, no tendríamos cifras, no tendríamos cómo llegar a ver si superamos o no la meta global de 4%. Entonces, un marco legislativo que yo creo que es importante avanzar en la región, en las distintas alternativas, un marco legislativo es tremendamente relevante. Ahora, si bien es cierto, en el caso de Chile se avanzó en una ley de cambio climático que tiene metas sectoriales y tiene que hacer estrategias de largo plazo a nivel de cada uno de los sectores, y eso puede generar una mayor sinergia
entre el desarrollo del sector eléctrico, el desarrollo del transporte, el desarrollo y las metas del sector industrial, creemos que es tremendamente relevante poder tener en todos los países marcos desde la perspectiva climática que puedan ayudarnos a integrar la ambición en los distintos sectores de la energía. Yo creo que lo que vimos en el ejercicio es que en el sector eléctrico vamos avanzando más o menos seguro. No tenemos la misma visión del sector transporte y del sector industrial. Entonces yo creo que ahí hay un desafío interesante. Creo que vimos y logramos avanzar en las cifras de inversión y también de subsidio, aunque es bastante menos transparente, y hay que hacer muchos ejercicios de desagregación para entender dónde están. Si bien es cierto en transporte, es muy evidente que hay subsidios muy grandes en toda la región, pero ahí nos falta bastante trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil para poder enfocar con mayor eficiencia de cómo incidir en los retos que estamos enfrentando. Y yo creo que un elemento que no avanzamos es el tema de los cargos o la política fiscal de tributos vinculados a las emisiones de carbono. Yo creo que ahí Brasil está avanzando y discutiendo. Colombia tiene un instrumento, pero justamente no está claro de cómo se pone este instrumento sobre el sector carbón. No se está aplicando. En el caso de Chile es bajísimo, es $5 la tonelada de CO2 para el sector industrial y de generación eléctrica, en circunstancias que el costo para la sociedad chilena de abatimiento de este carbono son $72, que acaba de calcular el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, creo que al ir digamos, a meternos en estos sectores que no son tan transparentes como los vinculados a subsidios, política fiscal en general, creo que podemos tener algunas oportunidades de avanzar más rápido, porque entiendo que en la mayoría de nuestros países la evaluación de avance en las renovables está más o menos encaminado, pero nos falta, yo diría, orientar y meter en la ruta a todos estos otros sectores y generar una coherencia entre las políticas sectoriales y las políticas fiscales. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación a Transforma por este ejercicio y creo que va a ser de tremenda utilidad para la incidencia de cada uno de los países y a nivel regional. Vale, Sara, muchísimas gracias por tus aportes y también pues muy contentos de poder trabajar con ustedes. Eh, Como les decía al principio, esta herramienta estamos probando también estos indicadores e índices que hemos escogido para ver cómo esa efectividad en el seguimiento y avance en la transición energética justa. Entonces, cualquier idea, ahorita más adelante les vamos a compartir un link de un Mentimeter para que nos den ideas adicionales para más adelante. Pero sí, hemos tenido muchas conversaciones alrededor de la información que podríamos estarle haciendo seguimiento, pero pues también hay que ir poniendo como estos límites hasta dónde podemos llegar con la información que hay y poco a poco vamos aumentando más la información relevante y estratégica que veríamos necesaria para la herramienta y esto lo vamos a seguir conversando con ustedes. Y bueno, y finalmente en esta primera parte del panel le paso la palabra a Cayo para que por favor, pues nos cuentes también cuál es la visión del Instituto Talanova en cuanto a retos del país y avances en las brechas de información que tenemos. Adelante, Cayo. Ah, Muchas gracias, Ana. Bueno, primeramente me gustaría agradecer la oportunidad de representar a Brasil acá con ustedes en este esfuerzo colectivo. Y bueno, desde la perspectiva brasileña, yo estoy, igual dijo Sara, nosotros tenemos las mismas dificultades. Bueno, Brasil es más largo emisor de gases de efecto invernadero en la región latinoamericana y un 50% de nuestras emisiones tienen que ver con la deforestación.
Así que el caso de energía, bueno, él avanza, pero avanza con una cierta dificultad porque, por ejemplo, nosotros tenemos datos suficientes sobre las renovables, la salida a los fósiles, las inversiones de eficiencia energética, pero hay dos dados que son muy difíciles de alcanzar, que son los dados contra los subsidios fósiles, que porque Brasil es un lío fiscal. Hay tres niveles federales con impuestos específicos y no hay como una publicación oficial del gobierno brasileño, bueno, diciendo cómo eso se financia. Igual, sobre la justicia de la transición, esto va aún peor, porque hoy, 2025, Brasil no tiene la cifra oficial de los trabajadores involucrados con los sectores fósiles. Así que una vez que vamos a planear esta transición, no sabemos exactamente cuántos serán los afectados. El Ministerio de Trabajo brasileño, bueno, recibió nuestras notas, nuestros requerimientos, pero todavía esto no, bueno, no se desarrolló. Así que en energía, la inversión renovable en Brasil, esto se disminuyó en el último año porque Brasil ahora decidió que va a ser un exportador de petróleo. Una vez que nuestra matriz energética nacional está como casi toda limpia, nosotros tenemos un 85% de la generación eléctrica por las renovables. Brasil ahora decidió exportar su petróleo e expandir la explotación con apoyo de los subsidios para la producción. Así que me gustaría destacar un subsidio muy importante en Brasil que se llama Repetro, que es un subsidio dedicado a la infraestructura y la manufactura de bueno, de los equipos fósiles. Bueno, bueno, aumentó como un 15% desde el año pasado. Esto es muy largo, es una inversión muy larga en energía fósil del gobierno brasileño para el refino, para la producción y la explotación. Creo que ustedes, bueno, han visto que el gobierno federal quiere expandir la explotación en la Amazonía, en la ciudad de la COP30. Bueno, esto se vuelve un lío en Brasil porque bueno, como les he dicho, no hay indicadores agregados de justicia de transición, pero en COP30 hay una línea de negociación sobre Just Transition. Y no sabemos cómo Brasil va a aportar nuestra posición porque no tenemos datos. Así que de todo, bueno, nuestro esfuerzo, lo que más me gustaría destacar es esto. Brasil avanza bueno, de una forma constante, con un perfil interanual constante, estable, rumbo bueno, a la eliminación de los fósiles en nuestra energía eléctrica, no en los transportes. Pero esto de la justicia, de la transición, y cómo esto va a afectar la fuerza de trabajo brasileña, es un reto que a nosotros acá en Talanoa no ha, bueno, de verdad lo destacaríamos. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Cayo. Sí, es muy bueno poder como diferenciar estas valoraciones que les hemos dado a las dimensiones por país y que de pronto no se quede como una sensación de que Brasil va muy bien, ¿no? Entonces, sabemos obviamente que de acuerdo a las dimensiones el avance es diferente. En este caso, en la herramienta estamos valorando específicamente la matriz eléctrica y la evaluación es frente a una tendencia hacia una meta de referencia que podría llegar el país. Entonces vuelvo a ti, Cayo, porque entonces ya para el cierre del panel tengo la misma pregunta para todas y es, dado este liderazgo que tenemos desde la región en transición energética justa, en diferentes avances que hemos visto de los países, hay unas mejores dimensiones que otras, pero ¿cómo podríamos capitalizar esto camino a la COP30 y cómo podríamos posicionar más ambición de la región y de nuestros países en pues en este hito que tenemos este año en la región? Entonces te doy la palabra, Caio. Adelante. Gracias, Ana. Bueno, lo que yo destacaría sería la negociación del Transition Finance, del financiamiento de transición, que está, bueno, involucrado con la ruta de camino de Bakú a Belén, aquellos de 1,3 trillones y cómo se va a alcanzar esto. Porque, por ejemplo, Brasil todavía tiene que limpiar un 15% de su matriz eléctrica y esta es la parte más costosa.
porque significa como desactivar el carbón, desactivar las termoeléctricas y todo esto. Así que esta inversión en infraestructura, bueno, es suficientemente costosa para que genere como problemas fiscales al planeamiento oficial de Brasil. Así que si yo pudiera destacar algo, sería esto de la ruta de Bakú a Belén. Y bueno, esta ruta de camino bueno, que los diplomáticos brasileños se dedican de la transición fuera a los combustibles fósiles de una manera integrada, como un planeamiento de quién va primero y después quién va a financiar y todo esto. ¿Se espera algo así? O, bueno, al menos algún señal político de que esto va a pasar pronto en las negociaciones, quizá en Australia o en Turquía el año próximo, pero bueno, serían estas para Brasil bueno, nuestros dos señales importantísimos, el financiamiento y esta ruta de camino, bueno, fuera de los fósiles. Cómo esto va a pasar y ya. Vale, muchísimas gracias, Cayo. Como estamos llegando ya al final de nuestro espacio, le doy la palabra a Sara, Rosa y Diana para que por favor nos den sus apreciaciones. Camino a la COP30. Sí, muchas gracias, Ana. Yo coincido con Cayo. Creo que el tremendo desafío para la región hoy día está siendo el tema, sin duda, del financiamiento. Creo que la región puede avanzar en las metas de triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética, sin duda. Eh, no obstante, creo que tenemos un problema que vamos avanzando en este camino en el sector eléctrico, pero no hay avance sustantivo en los otros sectores. Lamentablemente, el sector transporte es la gran justificación y parte del sector intensivo en energía, principalmente minería, es la gran justificación para continuar con proyectos grandes como el petróleo, aumentar las exportaciones de petróleo en Brasil, aumentar las exportaciones de gas en Argentina, etcétera, etcétera. Y creo que acá está bien, podemos avanzar con un sector eléctrico claro y eso puede ser una primera muestra, pero sin financiamiento con el objeto de hacer una coherencia en la política fiscal. Incluso en el sector eléctrico, la verdad es que se genera una distorsión, porque aparece un avance, pero en términos globales, si miramos las emisiones, no hay un avance. Y en la mayoría de los países, la verdad, lo que se está viendo es que el sector eléctrico ya no es el sector principal en cuanto a las emisiones. Sabemos que en América Latina, particularmente el sector transporte es clave y el sector cambio de uso de suelo. Y Cayo lo dijo muy claramente, la deforestación para América Latina es y seguirá siendo un factor muy relevante en las emisiones y eso está absolutamente vinculado a las políticas vinculadas a protección de la biodiversidad y la naturaleza y está vinculado también a la transición justa, es decir, cómo nosotros aterrizamos con el desarrollo del país con procesos industriales o energéticos en los territorios donde están las comunidades rurales, donde están los bosques, donde está la biodiversidad. Entonces creo que no, la COP de Belén nos obliga a ubicar esta discusión de este sector pequeño, más moderno, en general del sector eléctrico y de probablemente que nos está yendo bien en la región en eso, en el desafío más grande. En Belén vamos a estar en Amazonas, vamos a estar en el lugar donde señala las tasas de deforestación y de emisiones más importantes, digamos, de la región, que es el famoso cambio de uso de suelo, y eso implica coherencia en las políticas fiscales y implica financiamiento para la transición. Entonces yo quería compartir eso y espero que sea un tema sensible, particularmente para los países industrializados,
donde no pueden entender que no es del sector de la tecnología, sino que es en el sector de cómo habitamos los territorios, es donde vamos a tener en la región, tenemos en la región el principal problema. Muchísimas gracias, Sara. Te doy la palabra a Rosa María. Adelante. Ok, muchísimas gracias, Ana. Qué interesantes reflexiones de Sara y de Cayo. Entonces, desde IDEA, consideramos que avanzar en procesos internos con enfoque social, ambiental y territorial, pero también asumir un rol activo en la cooperación internacional y el intercambio de lecciones aprendidas es lo que va a promover el incremento de la ambición de las metas. México ha impulsado diversas iniciativas en materia de eficiencia energética, electrificación rural con renovables, reconversión laboral en sectores de energía fósil y participación comunitaria en proyectos energéticos. Estas experiencias, con sus avances y desafíos, pueden convertirse en buenas prácticas regionales cuando se documentan, se evalúan y se comparten de manera estructurada. Por ello, creemos que parte del camino hacia una mayor ambición implica fortalecer los espacios de diálogo técnico y político, participar en mecanismos multilaterales de colaboración sur-sur y continuar trabajando con organismos internacionales, agencias de cooperación y redes regionales en proyectos que integren criterios de justicia social. Es muy importante el seguimiento de información. Permite avanzar hacia una transición energética más equitativa. Y se puede saber no solo cuánto se ha hecho, sino también detectar con precisión dónde persisten las brechas en la implementación, ya sea el acceso desigual, en la calidad del servicio o en las oportunidades laborales en sectores emergentes. Sabemos que no se puede mejorar lo que no se mide y por eso contar con datos confiables, desagregados y comparables es un paso necesario para orientar recursos, ajustar estrategias y promover la mejora continua de las políticas públicas. Entonces, este enfoque no solo fortalece la toma de decisiones a nivel nacional, sino que también puede proyectar a la región en espacios como la COP30, con una voz más informada y constructiva. Si como región somos capaces de mostrar avances respaldados por evidencia, pero también de reconocer lo que aún falta y cómo estamos trabajando para corregirlo, tendremos mayor legitimidad para posicionarnos como actores comprometidos con una transición energética verdaderamente justa. El seguimiento no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para aprender, corregir y avanzar. Y en ese proceso, la mejora continua se convierte en un componente indispensable en la visión regional. Esa es nuestra aportación. Gracias. Gracias, Rosa María. Y le doy la palabra a Diana para cerrar esta parte de estas oportunidades que tenemos hacia la COP30 y ya cierro el espacio con ustedes. Adelante, Diana. Gracias, Ana. Pues primero creo que es imprescindible mostrar que no es solo necesario tener ambición en la definición de metas, sino también en la implementación y que Latinoamérica está haciendo el esfuerzo realmente para tener esa ambición en implementación, pero que esto se deriva también de que nos posicionemos como actores en la transición energética a nivel global. Pero no solo mostrando ejemplos, sino también teniendo o haciendo una exigencia contundente a los países desarrollados para que los países desarrollados sean quienes lideren, por ejemplo, la salida de los combustibles fósiles y apoyen a nuestros países a hacer esa transición fuera de los combustibles fósiles. Creo que eso es lo que reiteradamente, sobre todo en la COP30 como región, deberíamos llevar ese mensaje, porque claramente han incumplido reiteradamente con estos compromisos y es muy importante que pues como que se lleve una voz conjunta para que no solo los compromisos de financiamiento se cumplan, sino también los compromisos en términos de ambición climática. Y por el otro lado, creo que como región también deberíamos avanzar en la visión de largo plazo de las metas de energía de renovables, por ejemplo, pero con una visión también muy clara de hacia dónde va la electrificación de nuestras economías y con un paso más atrás y es hacia dónde van nuestras economías. Creo que también hay que hacer un análisis profundo de cuáles son los cambios fundamentales que tienen que dar nuestras economías para ahí sí hablar de la electrificación, pero creo que nosotros estamos dando pasos hacia allá y lo importante es que los gobiernos se empoderen de las oportunidades derivadas de la electrificación de la economía y de un aumento sostenible de las energías renovables que no necesariamente tenga que hacerse como
un aumento desmedido, sino que también tenga en cuenta medidas de eficiencia energética que puedan incluso llevarnos a unos ahorros importantes de esa capacidad, de los aumentos de esa capacidad de energías renovables y hacerlo pues de manera responsable. Gracias. Muchas gracias, Diana. Entonces, varios mensajes conjuntos de parte de todas ustedes. Una parte muy importante es el financiamiento y casualmente pues es la primera dimensión que se votó en la encuesta de poder tener más información sobre las inversiones y cómo poder llegar a entender también cómo se va avanzando en los países en esas inversiones, pero cuál es el financiamiento que requerimos para poder avanzar de forma planeada a una salida de fósiles, pero también una entrada de renovables que también supla esa demanda de fósiles, porque eso también es muy importante pues decirlo, siempre lo reiteramos y no es simplemente como agregar capacidad, sino poder desplazar los fósiles que tenemos en las diferentes matrices. Otro tema es el de la transición justa y cómo lo vamos a evaluar. Entonces nos genera una expectativa muy interesante para la dimensión que vamos a lanzar más adelante. Ha sido todo un reto también evaluar esta dimensión porque no es fácil valorarla, pero sí entendemos desde diferentes aspectos y cómo se está negociando hoy también el tema de la transición justa en el marco de la Convención Marco, cómo podríamos evaluarlo en esta herramienta y tener elementos muy específicos, como decía Rosa María, que no sea al fin el seguimiento, sino que sea un medio para poder hacer incidencia. Y finalmente, pues que esta transición sea justa en los territorios y no basada en las tecnologías. Aquí te cito, Sara, porque pues eso es lo más importante de hacer seguimiento. Finalmente, tenemos la brecha de implementación en nuestros países, cómo podemos reconocer e identificar esta brecha, pero también estos medios de implementación para que pues, la brecha cada vez se reduzca más. Entonces, por ahora, pues cierro acá con estas pequeñas conclusiones del espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y ya para cierre del evento, que estamos casi sobre la hora, queremos presentarles un Mentimeter con unas preguntas para que por favor las vayan contestando, que esto nos ayudan también a mejorar la herramienta, a proyectar lo que viene más adelante, por ejemplo, en cuanto a los países que podríamos ir adicionando a la herramienta. Otra información que de pronto a ustedes les gustaría ver, cómo complementar la que tenemos. Entonces, por favor, si lo podemos ir compartiendo, el link del Mentimeter. Y para ir cerrando, como les decíamos, entonces vamos a tener la sexta dimensión de justicia en la transición energética que la vamos a lanzar a principios de junio. Van a ver entonces en nuestras redes y les vamos a comunicar también directamente cuando la tengamos para que por favor se acerquen a la herramienta y la vean. Y unos reportes por país donde se va a poder ver como un resumen de los resultados y las valoraciones por cada una de las dimensiones en los países que hasta hoy se incluyen en la herramienta. También ya les vamos a compartir el link para que accedan a la herramienta. Así va la transición justa en América Latina y sobre eso ya puedan empezar a navegarla y encontrar la información disponible. Vuelvo y comento, es una versión que está de prueba, entonces por favor, si encuentran algún tema, hasta no lo pueden hacer saber para nosotros ir mejorando cada vez más esta plataforma. No siendo más, entonces los invito a contestar rápidamente en el Mentimeter. Sé que esto puede tomar un poquito de tiempo porque no es tan directo a acceder, pero si los que tienen tiempo, les podemos robar 2 minuticos más para que puedan hacer una votación sobre las preguntas que les interesa contestar. Entonces ya también les pasamos el link de la herramienta en el correo, en el chat. Aquí vamos viendo cómo se puede aprovechar la herramienta. Pues por ahora tenemos pocos votos, pero va ganando para comparar el desempeño nacional con estándares internacionales para campañas de incidencia. Siguiente pregunta, por favor. La próxima que tenemos es que esperaría ver en la dimensión de justicia. También hay varias preguntas en el chat sobre esto. Si logran dejarnos em, sus aportes sobre las diferentes categorías que hemos puesto acá, nos ayudaría un montón para poder cerrar esta dimensión que vamos a lanzar próximamente.
Siguiente, porfa. ¿Y qué otros países les gustaría ver en la herramienta más adelante? Y esto también responde a preguntas que he visto en el chat de si hay más organizaciones que se van a vincular, que otros países siguen. En realidad, pues sí, esa es la idea, ir consolidando los que ya tenemos, pero también ir pensando en qué otros países podríamos involucrar en la herramienta. Y finalmente tenemos, creo que una última preguntita. Siguiente, por favor. O hasta acá llegamos. Sí, solo son 3. Listo, vale, muchísimas gracias. Entonces, ya llegando al fin de nuestro webinar de presentación de la herramienta Así va la transición energética justa en América Latina, les agradecemos desde todas las organizaciones que hemos estado participando en este proceso por estar acá, llegar al final, tuvimos una participación muy buena y bueno, quedamos en contacto a través de la página o de los correos si ya estamos en contacto. Muchas gracias y feliz día, resto de día para ustedes. Feliz día, mi gente. Pues Muchas muchas gracias. gracias, hasta Muy luego. bien, adiós. Excelente.